Listo. Bueno. Hola amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de el volumen 14 de Overlord. Esta vez con la parte 2. Se ve que tenemos bastante que leer el día de hoy. Hay bastante nueva información. Así que vamos a ver qué sucede. Recordemos que lo último que ocurrió era que estaban reunidas las gentes del reino, los altos mandos, Zanak con el rey Ramposa y los ministros. Y esta gente pues estaba preguntándose por qué ocurrió lo del ataque y por qué la declaración de guerra del reino hechicero. Al final ellos dijeron que no, que todo eso había sido una, una conspiración del reino hechicero. Y bueno, al final de la parte anterior vimos que llegaba una noticia a Sana aquí al rey y a esta gente que Albedo, la primer ministro del reino hechicero, estaba a punto de llegar. Así que vamos a ver qué va a ocurrir, cuál es el percal aquí. Entonces vamos allá. Capítulo 2, parte 2. La sala del trono utilizada para audiencias con enviados, había varias salas del trono, cada una para propósitos separados, no era demasiado grande, pero prepararla para que fuera lo suficientemente adecuada para los dignatarios era todavía un compromiso de tiempo considerable. Sin embargo, dado que la guía que habían enviado era bastante lenta, no fue un movimiento deliberado de su parte para ganarles más tiempo. Tuvieron el tiempo suficiente para preparar la habitación y reunir a los cortesanos que ahora estaban vestidos con un atuendo ceremonioso antes de que el primer ministro del reino hechicero, Albedo, llegara. El olor de las flores recién cortadas comenzó a impregnar la habitación. Para Zanak todo olía a hierba, pero Renner probablemente diría algo como: Onisama, probablemente solo tienes la nariz tapada, o algo similar. Sintió que las flores frescas eran innecesarias dado que todos usaban algún tipo de perfume, pero entendió que había cierta belleza en la vista de las flores en flor, que de las flores abiertas, de las flores, no sé cuál es la palabra. Sin embargo, si ese fuera el caso, ¿por qué no podrían simplemente usar flores falsas? Bueno, dado que no había precedentes para eso, el uso de flores falsas podría dar a los enviados la impresión equivocada de que no eran bienvenidos allí. Eso sería problemático. Cada raza tenía actos de etiqueta comparables. Sin embargo, la misma acción podría ser interpretada de manera diferente por diferentes razas. Entonces, ¿cómo manejaban este problema la alianza del Consejo Arglan, que albergaba varias razas no humanas? La razón por la que este pensamiento le vino a la mente de la nada fue por los cuernos y las alas del primer ministro del reino hechicero, Albedo, que acababa de entrar. Como primer ministro del reino hechicero, la belleza seductora tenía un aire oscuro de encanto sobre ella, sin cambios desde la última vez que la había visto. Su belleza era tal que casi podía hacerles olvidar que era una oficial de alto rango del despreciable reino hechicero. No estaba seguro de si se le había hablado, pero era lo suficientemente hechizante como para que los países pelearan por ella. Esa era la primer ministro del reino hechicero, Albedo. El sonido de los hombres que se habían enamorado al instante se podía escuchar en toda la habitación. El sonido que hacían al suspirar. Oh, los nobles que habían hecho esos sonidos también eran obvios en sus encantados. ¿En sus qué? ¿Ogles? No sé qué sea ogles. Ok. Se enamoraron de Albedo. La belleza que era capaz de mantenerlos cautivos instantáneamente dejó escapar una sonrisa que era como la de una madre amorosa. Quizás nadie más en este mundo podría producir una sonrisa tan encantadora. Aunque la hermana de Zanak también era considerada una belleza, pensó que la belleza de Albedo podría incluso eclipsar la de ella. El único aspecto extraño de ella era su vestido. Si estuvieran en una pelota, nada sería más apropiado que ese vestido de color melocotón claro, pero dada su situación actual no era apropiado en absoluto. Si estuvieran en una bola, ok.
va con un vestido muy de fiesta, prácticamente. Ella no podría haberlo usado por error, tenía que ser a propósito. ¿Cuál era el significado oculto detrás de todo esto? Sanak no tenía idea sobre las implicaciones de los diferentes tipos de vestidos que usaban las mujeres. Tal vez su hermana podría resolverlo, pero no era exactamente normal en comparación con las otras mujeres de la aristocracia. Dicho esto, su decisión de no gastar demasiado en sí misma por desinterés en arreglarse se había ganado el respeto de Sanak. Sanak echó un vistazo a su hermano. Oh, ahí Renner está presente, ¿eh? No llevaba su vestido habitual, sino el que había usado sino el que usaba para las ceremonias. No podía estar usando la misma ropa que tenía la última vez que le dieron la bienvenida al Albedo, ¿verdad? Aunque quería decirle a Reiner que no usara ese atuendo ya que la gente la despreciaría, su vestido no era demasiado fuera de lo común en comparación con lo que llevaba Albedo. Algunos cortesanos también habían notado que Renner estaba usando el mismo vestido que tenía la última vez, y tenían expresiones molestas, pero esas expresiones solo aparecieron por un momento antes de desaparecer. ¿Cuánto tiempo sin verte, Albedo Caca? Al escuchar la voz de Ramposa, los nobles que habían sido cautivados por la belleza de Albedo finalmente volvieron a la realidad. En absoluto, es mi culpa por no haber visitado a su majestad en tanto tiempo. Albedo respondió con una voz sorprendentemente atractiva que combinaba con su apariencia. Su espalda permaneció recta y la posición vertical de su cabeza permaneció sin cambios, tal como lo había hecho la última vez. Esto estaba en contraste directo con su comportamiento amable. Dejaba en claro su creencia de que los humanos eran demasiado insignificantes para que ella se inclinara. Antes de seguir, vamos a colocar aquí rápidamente una imagen de Renner, ya que está presente en la reunión. Coloquemos esta, por ejemplo. Una rápida imagen de Renner aquí. Ahí. Bueno, continuemos. No parece que hayas cambiado mucho, eso es un alivio. Lo mismo para usted, su majestad. La forma en que los dos sonrieron y se miraron el uno al otro podría hacer creer que era solo una cálida reunión de amigos y nada más. Parece estar ocupado, así que seré... Ah, no, está hablando el rey. Parece estar ocupada, así que seré directo. ¿Por qué has venido aquí hoy? En efecto, estoy aquí con respecto a nuestro asunto anterior, que así fue como la caravana de granos de mi país, que estaba destinada a ser ayuda humanitaria para el Reino Santo, había sido robada por uno de los suyos. Aunque esto no era cosa de risa, la sonrisa de Albedo se mantuvo firme desde el momento en que empezó a hablar. En contraste, su padre se había levantado de su trono para decir: ya veo, estás aquí para eso. Luego, permítanme en primer lugar disculparme por las acciones de mi ciudadano. Su padre bajó la cabeza y se inclinó profundamente. El rey de un reino estaba aceptando las palabras de la otra parte al pie de la letra. En diplomacia, eso era algo que no debería haberse hecho por ningún motivo. En el mundo de la diplomacia, donde ni siquiera los asuntos estaban a salvo del engaño, confirmar las fallas de un país era un gran error. Ahí hay una nota que ni idea, la verdad. No importaba el hecho de que no era prudente que el jefe de Estado se disculpara directamente por algo, porque eso sería similar a que todo el país admitiera su culpa. No importaba qué había ocurrido, simplemente no era prudente que el jefe de Estado se disculpara directamente por algo. Haberlo hecho sería condenar a su país a todos los caprichos y fantasías del reino hechicero. No, considerando que estamos tratando de evitar una guerra total, esta podría no haber sido la peor idea. Pero si el reino hechicero exigiera la cabeza de ese noble ahora, ¿no estaríamos obligados a hacerlo? No podía imaginar que las cosas saldrían de esta manera, dado lo que su padre había dicho antes. Si tenía la intención de rechazar las demandas del reino hechicero en este momento,
El que se disculpó debería haber sido alguien como Zanak en lugar de él. Después de todo, la diferencia en el peso de las palabras de un jefe de Estado y las de su hijo era un mundo aparte. Pero justo cuando el tren de pensamientos de Zanak llegó a ese punto, las palabras posteriores de su padre lo dejaron sin habla. Ahora bien, la ofrenda... Uy, ahora bien, ¿la ofrenda de mi propia cabeza permitiría que el reino reciba el perdón del reino hechicero? En el momento en que esas palabras salieron de la boca de su padre, se sintió como si toda la habitación se hubiera congelado. Después de que su sorpresa había disminuido, Zanak no pudo evitar sentirse avergonzado de sí mismo desde el fondo de su corazón. Sin duda, esta era la carta de triunfo de su padre. Aunque la magnitud de un incidente afectaría la respuesta, si el regalo del arrepentimiento era el jefe del país, del Estado, del jefe de Estado, la otra parte tenía que aceptarlo sin importar quiénes fueran, ¿verdad? No, si hicieran más solicitudes más allá de lo que se ofrecía, su falta de magnanimidad seguramente generaría condenas por parte de todos. Su padre no se consideraba desafortunado por tener que ofrecer su vida, no porque quisiera morir, sino porque sacrificarse por el propio reino era para que un rey insistiera. Era el deber de un rey. Su padre era un verdadero rey. Aunque era un hecho que la debilidad de su padre estaba en cómo había tratado los asuntos, parece que Zanak había estado subestimando a su padre durante mucho tiempo. Por supuesto, el reino se hará responsable de la pérdida de granos del reino hechicero. Incluso podríamos reembolsar el doble de la cantidad de granos si lo desea. Eso se suma a la oferta de mi cabeza. ¿Cuál es su opinión sobre esta oferta, Albedo Caca? La expresión facial de Albedo se volvió pesada. Aunque todavía era una belleza sonriente, era extrañamente aterradora. Jejeje, jejeje. Lo siento. Parece que has hecho una predicción ligeramente incorrecta, Ramposa el tercero. Ramposa de Tyr, le dice. Ok. Albedo desvió la mirada aparentemente hacia su hermana. Fue porque... Aquí está hablando... Ok. ¿Fue porque perdiste a ese hombre? O sea, hágase. ¿O fue por algo más? ¿Te enteraste de la brillantez? Albedo miró a Zanak. ¿De tu hijo y decidió cambiar de opinión? No creo que haya cambiado de opinión. Oh, pero lo hiciste. Si esta hubiera sido tu opinión en un pasado, no hubieras tomado esa decisión. Tal vez fue una combinación de una multitud de factores que le han influenciado, pero su base como persona no ha cambiado mucho. Lo que sea, eso no importa. En cualquier caso, no cambiaremos nuestras políticas hacia este asunto. Inflexible. Debido a lo repentino y peculiar que había ocurrido el cambio en el aura de Albedo, nadie lo notó al principio. Había renunciado por completo a la etiqueta que se esperaba de un enviado durante una audiencia con un jefe de Estado. Incluso si fuera una extranjera, esta no era una actitud aceptable para mostrar hacia un rey que lideraba activamente su nación. Sorprendentemente, esta actitud suya se sintió más natural para Zanak. Tal vez porque la diferencia de poder entre el rey del reino y el primer ministro del reino hechicero estaba deformada para empezar. Humano y demonio. Desde esa perspectiva, su actitud se sintió más natural. Quizás por eso, había una presión invisible que emanaba de Albedo que impedía que todos expresaran su disgusto. Esto fue solo temporal, ya que la demonio se puso rápidamente la ropa de oveja, el enviado del reino hechicero. Ok. Ya que la demonio se puso rápidamente sus ropas de ovejas, la enviada del reino hechicero. Albedo encuestó a los cortesanos que estaban parados en lados opuestos del pasillo y proclamó en voz alta: esta es una declaración formal de guerra del reino hechicero. Desplegaremos nuestras tropas en un mes a partir de este día al mediodía. Sin embargo, si fueras a marchar con tropas hacia Erantel para cruzar las fronteras del reino hechicero,
Entonces ya no seguiremos este plan, esta línea de acción. Ok. Por favor, espera. No tengo intención de quedarme más tiempo. Muy bien, con eso mi trabajo aquí está hecho. Lo último que debía transmitir de su majestad fue: planeaste que las cosas salieran de esta manera todo el tiempo, ¿no? Dijo un cortesano lleno de ira. Albedo entrecerró los ojos para mirarlo. El mensaje transmitido a través de esos ojos era probablemente una amenaza. ¿Te atreves a interrumpir el mensaje de su majestad, el rey hechicero humano? ¿No puedes esperar a morir dentro de un mes? Los colores se desvanecieron instantáneamente del cortesano que había hablado, a pesar de que Albedo no había levantado la voz demasiado y no había hecho nada inusual. Aún así, las expresiones del cortesano, que había sido amenazado por algún señor feudal con soldados antes, cambiaron drásticamente debido a la mirada de una belleza. Ahora bien, permítanme transmitir el mensaje de su majestad el rey hechicero. No tengo intención de usar la gran magia como la última vez. Disfrutemos el proceso. Eso es todo. Después de decir eso, Albedo tenía una expresión confusa en ella por primera vez. Incluso si usted dice que fue una estrategia que habíamos planeado, para ser completamente honesta, lo que ocurrió estaba completamente fuera de nuestras expectativas. También queríamos saber cómo habían resultado las cosas de esta manera. Albedo parecía estar diciendo la verdad, o sea, lo del ataque a los granos. Albedo parecía estar diciendo la verdad, a juzgar por su expresión y voz. Uno no creería que estaba mintiendo. Por supuesto, la posibilidad de que todo esto fuera un acto también era increíblemente alta. Si desea tratar este incidente como una estrategia de nuestra nación, eso está bien para mí. La historia está escrita por los vencedores. Todas sus acusaciones falsas se borrarán pronto. Sanac entendió la postura que el reino hechicero había adoptado por este incidente. La idea de que podían evitar una guerra era inútil. El reino hechicero no había estado buscando expandir sus territorios a través de la conquista, sino más bien la destrucción completa del reino. Era seguro decir que la guerra era inevitable. En un mes, los muertos vivientes del reino hechicero seguramente invadirían las fronteras del reino. No hay necesidad de escoltarme. No deseo aprovechar más su precioso y limitado tiempo. Después de que Albedo exhibió la actitud que les decía que ella había dicho todo lo que había querido, les dio la espalda al resto y salió por la puerta. ¿Era realmente ventajoso para el reino dejarla ir sin poner sus manos sobre ella? Si mataran a esta mujer que ocupaba el cargo de primer ministro, hundiría temporalmente la política del reino hechicero en el caos y los haría incapaces de comenzar una guerra. Sin embargo, una mirada a la espalda de su digna figura los hizo dudar. Mientras Sanac reflexionaba sobre las posibilidades, nadie se atrevió a impedir que Albedo saliera de la habitación. Las puertas gigantes se cerraron justo cuando la silueta de Albedo desapareció a un lado del marco de la puerta. Sanac le dijo a su padre: ¿qué debemos hacer? Si la perseguimos, no hagas nada de eso. Si tuviéramos que hacer algo como matar al enviado de otra nación, la culpa de toda esta situación recaería sobre nuestros hombros. Entonces, ninguna otra nación acudiría en nuestra ayuda. Su padre respondió con una voz débil cuando se llevó la mano a la frente como si le doliera la cabeza. Sanac sintió como si su padre hubiera envejecido rápidamente en comparación con hace unos momentos. Su Majestad, su sirviente desea difundir la noticia de que usted ofreció su cabeza como un regalo de arrepentimiento a cada nación. Sí, te lo dejaré a ti, ministro de Relaciones Exteriores. Si hicieras eso en el peor de los casos, por favor, no hable del peor de los casos. ¿No estaremos bien mientras logremos derrotar al ejército del rey hechicero? Sí, estás en lo correcto. Las palabras del ministro de Asuntos Exteriores le devolvieron el color a la cara de su padre.
pero la sonrisa que tenía todavía estaba llena de dolor. Sanak, Renner, tengo algo que decirles. ¿Podrían venir a mi habitación más tarde? Ahora bien, me disculpo con todos los que se reunieron aquí, pero tendremos que reunirnos en otra hora para discutir lo que sucederá en un mes. Todos los cortesanos bajaron la cabeza y se inclinaron. Después de que el jefe de los guardias escoltara a su padre fuera de la habitación, Sanak y Renner se fueron juntos. Aunque Klim y Brain estaban esperando fuera de la habitación como los guardias de Renner, Renner les dijo que esperaran en su habitación, así que solo vieron cómo Sanak y Renner se iban. Vale. Los dos caminaron hombro con hombro por los pasillos. Entonces, hermana, ¿sabes por qué padre nos ha convocado? Sí, creo que es por la misma razón que la que Onisama tiene en mente en este momento. ¿Es eso así? ¿Está a punto de mostrarnos los deliciosos postres que trajo Albedo Kaka? Sí, como se esperaba de Onisama. Creo que ese también es el caso. Okay. Sanak miró a Renner con los ojos bien abiertos por un segundo, a lo que Renner respondió con una sonrisa como si nada hubiera pasado. Es una pena lidiar con esta mujer. ¿Qué planeas hacer? Renner colocó su dedo índice debajo de la barbilla e inclinó la cabeza hacia un lado. Sanak vio lo que estaba haciendo e intencionalmente suspiró profundamente. ¿Qué obtienes de actuar lindo frente a tu propio hermano? Ve a actuar para Klim en su lugar. Él es el crédulo. Onisama, eso fue realmente grosero de tu parte. Lo intentaré con Klim a continuación, aunque no tenía planeado hacerlo. ¿No es a Onisama a quien se le debe preguntar qué planea hacer? Yo quiero huir, pero eso no sería posible. El reino hechicero seguramente nos perseguiría. Estaba pensando lo mismo, ¿sabes? Para una mujer que deseaba casarse con un hombre cuyo estatus social estaba lejos del suyo y se había asociado intencionalmente con Sanak, esa respuesta fue demasiado directa. Sanak había pensado que Renner sería del tipo que valoraría más su supervivencia y habría planeado abandonar el palacio para mañana o algo así. Quizás ella también entendía lo imposible que era para ellos escapar de las garras del reino hechicero, y por lo tanto apagó sus deseos de hacerlo. Sanak echó un vistazo a Renner, pero no pudo decir sus sentimientos al respecto solo a través de sus expresiones. Después de que ambos entraron en la habitación, las primeras palabras de la boca de su padre fueron tal como las había esperado. Sanak, Renner, dejen este lugar de una vez. Solo son el príncipe y la princesa de este país. No hay necesidad de que ustedes dos mueran junto a él. Los dos se miraron y respondieron al unísono que no tenían la intención de hacerlo. La expresión en el rostro de su padre era agridulce. Es así, pero todavía hay tiempo. Si ustedes dos cambian de opinión, díganmelo de inmediato. Aunque no creía que sus intenciones cambiarían, la mente de un hombre era más propensa a fallar. ¿Okay? Sanak asintió suavemente con la cabeza hacia su padre. Renner, que estaba a su lado, hizo lo mismo. Ok, este es el final. Les recuerdo que estamos leyendo, o sea, las partes. Por ejemplo, el capítulo 1 llegó hasta la parte 8. No son las partes oficiales, sino que es como van saliendo las traducciones. Aquí oficialmente acaba la parte 1 del capítulo 2. Aquí inicia oficialmente la parte 2. Los niños, al ver que Brain había regresado, corrieron hacia él. ¡Oh, San! ¡Estás de vuelta! ¡Oh, San! ¡Oh, San! Ok. Oh, San es una forma informal de decir Oji-san. Algo como anciano, señor, tío, etc. Vale. Los 10 niños rodearon a Brain. 9 niños y una niña. Todos eran huérfanos. Brain había tomado a aquellos que creía que tenían algún tipo de potencial. Les permitió vivir con él y los estaba entrenando en el arte de la esgrima. Debido a que crecieron en un ambiente difícil, entendieron completamente la importancia de la fuerza violenta
y pudieron mantenerse al día con su duro régimen de entrenamiento. Habiendo dicho eso, todavía eran solo niños, así que Brian todavía no estaba seguro de poder cumplir con sus expectativas. Seguramente si continuaran entrenando así, podrían al menos alcanzar el nivel de clima. Los niños apestaban a sudor, pero no era ofensivo para Brian. Después de todo, él estaría de la misma forma después del entrenamiento. Esto era prueba de que los niños habían estado trabajando duro. ¡Ey, hey, chicos! ¿Han terminado con la práctica? Descanso. He practicado mucho. Mi mano. Debido a que todos respondieron a la vez, era difícil entender completamente lo que estaban tratando de decir, pero habían completado su práctica. Eso sí lo entendió. Ahora bien, vayan a tomar un descanso. Recuerden, les dije que los descansos también eran parte del entrenamiento, ¿verdad? Los niños acordaron en una cacofonía de ruidos. Practicaré con ustedes después de un tiempo. No me digan que ya están demasiado cansados para practicar, ¿entienden? Los niños una vez más acordaron en una cacofonía de ruidos. Bueno, recuerden llenar también con agua. ¿Tomar agua? Recuerden hidratarse. Hidratarse es importante. Además, no olviden llenarse de sal solo porque han estado sudando mucho. ¿Ok? Algunos de los niños dijeron, ya lo entendemos, o oh, San es tan molesto. Pero la mayoría de ellos respondió que lo habían entendido. Bien, ahora vayan. Correcto. Antes de que se vayan, ¿dónde están esos dos? El mayor del grupo, su representante, le dijo, en el patio trasero. Brian respondió con un oh, se despidió de los niños y caminó hacia el patio trasero. Los niños regresaron a la casa para cenar la comida y las bebidas que habían recibido de la pareja de ancianos que los había estado esperando y probablemente tomarían una siesta después. Buen ejercicio, buena dieta y buen sueño. Así fue como se construían los músculos excelentes. Brian asintió con la cabeza satisfecho. ¿Me hiciste esperar tanto tiempo? La voz de una mujer gritó cuando Brian entró al patio trasero. Ah, lo siento, tuve que prepararme con anticipación para acompañar a Su Alteza la Princesa en sus reuniones con la nobleza, los comerciantes, etc. Así que llegué un poco tarde. Había un hombre y una mujer allí, que habían estado instruyendo a los niños antes de que él llegara. La mujer que estaba hablando con Brian se rizó el cabello en forma de moño, aparentemente un peinado que se llamaba Magai en el sur. Por cierto, fuera todo esto, vamos a colocar ahora. Yo lo tengo en personajes secundarios. Supongo que está bien este nombre. Vale. Pronunciación incompleta de Marumag. Vale. Su apariencia, en lugar de ser lo que uno normalmente consideraría bello, daba la impresión de que era helada y aguda. No era demasiado alta, quizás un poco más baja que la mayoría de las mujeres de su edad. La otra persona allí, el hombre, permaneció en silencio. Aunque tenía una actitud indiferente que podía hacerle pensar que no estaba contento, ese no era el caso. Levantó una mano como su forma de saludo a Brian. Simplemente no era apto para expresarse. Brian realmente lo había escuchado hablar varias veces en el pasado, pero su voz era tan tranquila como la de una hormiga. El hombre tampoco era demasiado alto. Tenía piernas cortas, pero, por lo demás, estaba en buena forma física. Pero si se corriera el rumor de que tenía herencia enana, no tendría muchas pruebas en contra de eso. Los dos fueron contados como los 6 grandes discípulos del dojo del espadachín conocido como Besture Croft di Leogain. Brian tenía sus reservas sobre cómo enseñaban. En su mente, su entrenamiento práctico en esgrima era más útil que su práctica performativa de esgrima. En comparación con agitar el aire unas cientos de veces,
Entrenar con una espada real, incluso si era una espada simulada, era mucho más efectivo. Brain creía que su método le permitiría ganar más memoria muscular que simplemente ejercitar el cuerpo. Sin embargo, esta era una buena manera de permitirles aprender primero las técnicas y construir una base lo suficientemente sólida como para que fuera menos probable que murieran en un combate real. Era difícil decir definitivamente qué lado estaba bien o mal. Aunque todos habían ganado fuerza, tenían formas de vida completamente diferentes. Sería problemático para Brain si los niños murieran en combate antes de que incluso tuvieran la oportunidad de realizar plenamente sus talentos, de desarrollar plenamente sus talentos. Por eso optó por que los niños se entrenaran con los dos mientras transmitía sus propias experiencias. Como resultado, el régimen de entrenamiento de los niños se había vuelto más severo. ¿Fueron sus alojamientos finalizados o acomodados? Sí, finalmente se finalizaron. Estaban programados para viajar al noroeste, con un grupo de comerciantes que operan en una ciudad cercana al Consejo de Argland. La mujer frunció un poco el ceño. Han pasado 2 semanas desde que el reino hechicero nos declaró la guerra, pero no ha habido noticias de la movilización de los ejércitos de ninguno de los dos países. Según algunos rumores que escuché, el reino hechicero solo quiere obligar al reino a retroceder en algunas negociaciones y en realidad no quiere pelear una guerra total. Si eso fuera cierto, ¿no haría que los esfuerzos del señor Unglaus fueran en vano? ¿Realmente ese rey hechicero haría tal cosa? Si Brain no hubiera conocido al rey hechicero en persona, habría creído que eso también era solo una táctica de negociación. Pero como testigo de esa trágica batalla, le era difícil no dudar de que el rey hechicero estaba tramando algo. Quizás se estaba preparando para lanzar ese hechizo de nuevo. ¿Se había extendido la inquietud de Brain? La mujer habló en voz baja. Señor, ¿Unglaus se había reunido con ese rey hechicero? No, solo lo conocí. Fui testigo de su duelo con Gasef. Todavía no sé qué le sucedió a Gasef hasta este día. Su mirada se movió hacia la cintura de Brain. Envainado a su lado estaba uno de los tesoros del reino, el filo de la navaja, Razor's Edge. Sí, Razor's Edge. Esto fue algo que se le concedió. Esta espada se le concedió cuando se declaró la guerra, a pesar de que la había rechazado en numerosas ocasiones. Para Brain, esta espada era una carga demasiado pesada para él, así que la trató como algo que le fue confiado solo para su custodia. No tenía la intención de desenvainar la espada. Aunque esta espada era como una papa caliente que preferiría pasar a otra persona, si esa persona no podía igualar las habilidades de Gasef Stronov, no tenía la intención de regalarla tan fácilmente. ¿Un duelo con el señor Stronov? Se detuvo antes de poder completar esa oración. Tal vez ella quería decir algo como, ojalá... ok. Está hablando la chica. ¿Un duelo con el señor Stronov? Se detuvo antes de poder completar esa oración. Tal vez ella quería decir algo como, ojalá hubiera estado allí para presenciarlo también. Brain no pensó demasiado en eso. Después de todo, ella también era una guerrera. Desear dar testimonio del duelo de Gasef era natural para ellos. Creo que esta parte se filtró o la dieron un adelanto de esta parte hace meses. Creo, me suena. Pero de ese pedacito, de ese párrafo. No, era más apropiado decir que él también quería que ella hubiera sido testigo. Acababa de decir que todavía no podía entender qué había sucedido durante ese duelo, por lo que si alguien más podía explicárselo sería lo mejor. Creo que el rey hechicero está tramando algo, pero no estoy seguro de qué está tramando exactamente. No tengo una base para ese pensamiento después de todo. Mis instintos son alarmantes en este momento, y tiendo a confiar en mis instintos sin dudarlo. Si son los instintos guerreros de alguien como el señor Unglaus, entonces podría ser cierto. No estoy muy seguro de los detalles.
De todos modos, tenemos que sacar a estos mocosos de este lugar lo antes posible. Incluso si muero, aún podrían ganarse la vida con la esgrima que les enseñé, incluso si no es una habilidad tan significativa. En realidad, nuestro sensei nos había dicho lo mismo que el señor Unglaus, que el reino hechicero está tramando algo en la oscuridad. Entonces, cuando los niños deben ser enviados lejos. Entonces, ¿cuándo los niños deberían ser enviados lejos? La mujer miró hacia el hombre silencioso a su lado. ¿Podría pedirle que los acompañe? No. Cuando los niños sean enviados lejos, ¿podría pedirle que los acompañe? ¿Qué? ¿Por qué él haría eso? Miró al hombre que le dio un asentamiento silencioso. Parecía estar molesto, pero probablemente ese no era el caso. No sería inexacto decir que este hombre era paciente con los niños. Aunque todos los 6 grandes discípulos habían estado aquí en algún momento, el que más les gustó a todos fue él. Sí, Sensei parecía haberlo considerado ya. Mientras viva, nuestra habilidad con la espada podría continuar transmitiéndose de generación en generación. En otras palabras, tenían el mismo pensamiento que Brain. Si ese fuera el caso, no tenía motivos para rechazar su solicitud. No me importa mientras al final estés bien con eso. Dicho esto, estoy agradecido por ustedes, por todos ustedes. Iré a hablar con los comerciantes que los llevarán, los transportarán. Brain escuchó al hombre decir algo en su pequeña voz, probablemente algo como, por favor cuídelo bien, o algo así. Brain levantó la mano como respuesta, a lo que el hombre respondió en especie asintiendo profundamente con la cabeza. Ahora bien, después de que los mocosos hayan descansado, será mi turno de entrenarlos. Lamento haberles molestado a los dos para entrenarlos mientras yo estaba fuera. La gratitud era lo único que salía de su boca. A pesar de que no les había pagado mucho, todavía se tomaron el tiempo para enseñar a los niños. Su sensei, Besture, probablemente había considerado el hecho de que Brain era alguien que manejaba una esgrima sobresaliente y por eso quería presentarle a sus 6 grandes discípulos, quizás haciendo que Brain le debiera un favor en el proceso, por lo que la gratitud de Brain no fue tan grande. Los 6 grandes discípulos eran diferentes por otro lado. Tal vez tenían sus intereses excitados ante la posibilidad de capacitar a los niños que alguien que podría vencerlos fácilmente, Brain, había juzgado que tenían potencial, o tal vez simplemente estaban interesados en pasar por alto habilidades para los niños que podrían usar para sobrevivir, que estaban interesados en enseñar habilidades para los niños que podrían usar para sobrevivir. En cualquier caso, estaban motivados para ayudar a los niños sin ningún motivo oculto desde el principio. Debido a que había estado actuando como el guardaespaldas personal de la princesa, tuvo que entrar en contacto con esos nobles molestos. Esta fue la razón por la cual personas tan directas como los 6 grandes discípulos brillaban aún más en sus ojos. Tengo que decir que me impresionó bastante lo magnánimo que realmente es el señor Unglaus. Haber adoptado a estos niños y enseñarles habilidades para que puedan sobrevivir. La expresión de Brain se oscureció. No había hecho ninguna obra de caridad que mereciera tantos elogios. Deja de halagarme. No soy un hombre tan amable. Si bien es cierto que recogí a estos niños de los barrios bajos, fue para un propósito. Hubo algunos que estaban al borde de la muerte, pero aún así pasé junto a ellos sin levantar un dedo para ayudar. Si quieres alabar a alguien por su caridad, hazlo con alguien que realmente lo merezca, como la princesa, por ejemplo. Podía ver que la mujer tenía una expresión perpleja, pero no estaba seguro de qué lo había causado. ¿Estás hablando de la princesa Renner Sama? ¿Sobre cómo ha financiado su orfanato? Es cierto que la princesa ha hecho algo extraordinario, pero creo que el señor Brain también ha logrado lo que ninguna otra persona podía hacer. ¿No son los dos igualmente dignos de elogio? No parece que pueda hacerte cambiar de parecer. Piensa lo que quieras, pero no lo hagas delante de mí. Solo sentiría angustia por la culpa.
Entonces me disculpo. No, no pienses demasiado en eso. Fue una broma. No soy lo suficientemente inocente como para sentir culpa por algo tan pequeño. Brain apartó su mirada de la expresión de asombro en su rostro y miró hacia la residencia de Gasef Stronov, ahora la residencia de Brain. Sus pensamientos eran sobre los niños que acababan de hartarse y probablemente estaban durmiendo en este momento. Y aquí acaba esta segunda parte del capítulo 2 del volumen 14 de Horror. Sinceramente lo de Albedo fue eso estuvo genial, eso estuvo muy 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 genial. Es que es que Albedo actuó, o sea, actuó ya viéndolos, viéndolos así desde lo alto. No, a mí no me ofrezca nada, lo que yo vine a decirle es que los vamos a acabar y ya está. Y además de que ella, o sea, ya sabía más o menos, obviamente Salvedo es muy inteligente, ya sabía lo que posiblemente el rey y Zanak ya habían discutido, de que ellos tenían planeado de que mientras las tropas del reino hechicero avanzaban hacia Erantel, hacia el reino, ellos utilizarían un ejército para que avanzara hacia Erantel. Pero pues ya lo había adivinado. Yo todavía estoy intrigado con Renner, o sea, hemos visto las fichas y o sea, no sé, todavía estoy intrigado qué va a pasar con Renner. En fin, oh, gente, ¿qué tal? ¿Qué más? Uy, 17 espectadores, muchísimas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias, la verdad. No me di ni cuenta en qué momento subió tanto. Eh, la verdad, esta parte estuvo genial y están saliendo más extensas, aunque es verdad que están saliendo con mayor retraso. O sea, esta se demoró creo que 3 días en salir, ¿cierto? Creo que la última la tuvimos el viernes, sábado, domingo, lunes. Ah, no, 4 días. O la última la tuvimos el sábado. ¿Hoy qué día es? ¿Qué? No, hoy es miércoles. ¿Qué estoy hablando? Hoy es miércoles, ¿no? Dios, estoy perdidísimo. La última la tuvimos el domingo entonces, porque el lunes no fue. Hace 4 días. Bueno, hace 3 días. Creo que fue el domingo o el sábado. No sé. Estoy perdidísimo con la cuarentena, lo siento, gente. En fin, amigos de YouTube, muchísimas gracias por acompañarme. Y pues aprovechando que habemos unos cuantos aquí en el stream, voy a ya pausar el video de YouTube y me voy a quedar aquí hablando un ratico con ustedes. Muchas gracias por acompañarme, espero les haya gustado este video y nos vemos en la próxima.